Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, hoy es viernes 9 de septiembre del 2022, son las 4 de la tarde, hora de dar inicio a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Las múltiples y continuas interrupciones en el servicio eléctrico del país han provocado numerosas protestas frente a la fortaleza. Ante la ausencia de explicaciones concretas sobre estas interrupciones de parte de las autoridades pertinentes, miles de puertorriqueños se preguntan: ¿cuál es la salida ante la crisis energética? ¿Cómo atender un sistema vulnerable que parece no tener solución? Son las 4 de la tarde y Actualidad Pública comienza ahora. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes que nos ven y nos escuchan y a los compañeros del panel. Está con nosotros en esta tarde el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian. Saludos, Lisa. A nuestros amigos técnicos que nos acompañan aquí en esta grabación. Y por supuesto al distinguido público que nos acompaña cada viernes en Actualidad Pública. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Buenas tardes, José. Buenas tardes, señor presidente. Y buenas tardes a todos los que nos escuchan semana tras semana por Actualidad Pública. Hace varias semanas discutíamos el impacto que tenía la crisis que estaba viviendo el sistema de energía del país en asuntos tan puntuales como la salud y la educación, recordando los eventos que habían ocurrido en el centro médico y en el hospital pediátrico. Hoy volvemos a tener que enfrentar el tema, un tema que ha estado esta semana en discusión en la rama legislativa. Desde la semana pasada se están llevando a cabo vistas públicas, tanto en la Cámara como en el Senado, tratando de determinar cuál ha sido el rendimiento real de Luma en la administración del sistema de distribución energética del país y los términos y condiciones relacionadas a su contrato y la posible cancelación del mismo por la manera en que se está produciendo todo este manejo, o de otra manera por manejo en el sentido más amplio y positivo de la expresión, por no referirse al desmanejo de la red energética del país, que está provocando apagones, que ha estado provocando incendios en las subestaciones en varios pueblos alrededor de la isla, que ha estado provocando que la propia compañía tenga que detener en ocasiones el suministro del servicio de forma planificada, aunque no debidamente comunicada al público para poder tomar las precauciones necesarias, y que está teniendo consecuencias a lo largo y ancho del país. No solamente por la falta de servicios, sino que en muchos lugares el servicio es altamente inestable, lo cual ha costado muchísimo a la producción de fábricas y de otras empresas dentro del país. Se ha estado cuestionando la eficacia del contrato de la compañía que ejerce la administración del sistema de distribución, ¿verdad? Eso es uno de los elementos que hay que tener claro. Aquí hay dos componentes del sistema eléctrico: está el componente de la producción de energía y está el componente de la distribución de energía, y Luma es responsable en este momento de todo el tema relacionado con la distribución, y que es precisamente el sistema que más fragilidad tiene, que es el que está distribuido alrededor de toda la isla por postes, por cables, y que ya sabemos lo que en ocasiones anteriores con el tema de los huracanes, con el tema de los terremotos, ha significado para el país. Y en pleno apogeo de la temporada de huracanes, ya hemos tenido 2 avisos este fin de semana que gracias a Dios se fueron al norte de la isla, y aunque causaron inundaciones y otros problemas, pues no representaron un peligro real. Pero ante todo eso, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestro sistema?
y cómo podemos depender para el futuro y desarrollo del país de lo que tenemos. Sobre eso hablamos hoy en Actualidad Pública. Presidente. De nuevo, muy buenas tardes a los muy queridos y estimados miembros de este panel y al público. Actualidad Pública en las pasadas semanas ha estado mirando 5 asuntos vitales para la vida social nuestra. 5 asuntos que inciden grandemente en lo que podríamos llamar la calidad de vida de los puertorriqueños, las posibilidades de vida de los puertorriqueños, la supervivencia de los puertorriqueños. Y estos 5 asuntos que hemos tratado en Actualidad Pública son los siguientes. Por un lado, hemos tratado, lo mencionaba hace un momento atrás, licenciado Frontera, el tema de la salud. Un sistema de salud precario, que está impactando grandemente a los ciudadanos. En segundo lugar, el tema de la educación. Las escuelas no preparadas, el tema de la corrupción en el Departamento de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Un tercer elemento que hemos visto en nuestro programa, de hecho le hemos dedicado varios programas, es el tema ambiental. Cómo hay ejemplos tras ejemplos en Puerto Rico donde se ha destruido la casa común, donde se ha destruido los ambientes naturales, donde se ha destruido aquello que es patrimonio del pueblo puertorriqueño. En cuarto lugar, que es un tema altamente complejo, como los que mencioné anteriormente, es el tema del desarrollo económico. El planteamiento de que si no hay desarrollo económico sostenible, va a ser muy difícil pagar por los servicios que los ciudadanos esperan. Y el Estado no va a tener los ingresos para poder servir a la ciudadanía. Y el quinto asunto es el que hoy estamos viendo aquí en este programa, que es el asunto de la energía eléctrica. Y en los titulares utilizaron la siguiente expresión: hay salida al problema. Entonces, ese asunto es muy importante, esa pregunta muy importante, de si hay salida. Porque los otros que vimos, los otros 4 asuntos que mencioné prioritarios, me da la impresión que la salida es más factible que en el caso de la energía eléctrica. De hecho, muchas personas plantean, hay problemas con el contrato de Luma, hay problemas con el servicio eléctrico en Puerto Rico actualmente, pero la pregunta clave es, ¿hay salida? En otras palabras, planteaba alguien recientemente en otro programa, vamos a suponer que se decide cancelar el contrato de Luma, que se decide que hay los mecanismos para cancelarlo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué tan pronto puede estar esa alternativa en funcionamiento? ¿Cuánto capital se necesita generar para que esa alternativa se pueda hacer viable? Hay personas que han planteado que pudiera haber inversionistas puertorriqueños. Se han planteado el que haya una cooperativa. Pero ¿qué tan factible es financiar la salida del contrato que ahora mismo tenemos de Luma? Y continuaré más adelante desarrollando estos elementos que ahora mismo acabo de plantear. Financiar el contrato por un lado, financiar la salida del contrato por un lado, claro, y por otro, financiar la continuidad de la prestación de los servicios. Claro, claro. Y ahí es donde, si recordamos hace unos años atrás, cuando se comenzaba toda esta discusión sobre la privatización de energía eléctrica, uno de los planteamientos que hicimos desde muchas plataformas en el país, este programa, una de ellas, era que la apertura al mercado debía estar en aquel segmento del servicio que puede estar sujeto al mercado. ¿A qué me refiero con eso?
pues ¿dónde puede haber competencia? No puede haber competencia en la distribución eléctrica, porque la distribución eléctrica es como la del agua. Usted necesita una red. Y esa red puede ser una sola. Imagínense que aquí hubiera varias compañías compitiendo por espacio para distribuir electricidad. ¿Cuántos cables, cuántos postes, cuánta diversidad tendría que haber para que eso fuera posible? Así que no puede haber competencia en un segmento que está sujeto a una restricción de distribución. Si nos vamos hace 20 años atrás, cuando vino la privatización de la Telefónica, una de las cosas que llevó a la privatización de la Telefónica fue precisamente que el gobierno federal dijo, estos monopolios ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque ya usted no necesitaba de una red para transmitir la telefonía. La telefonía ya operaba de forma satelital, los celulares estaban quedando con el mercado y por lo tanto no tenía por qué amarrarse nadie a una red fija. Eso no pasa con el agua. Y eso no pasa con la energía, que todavía con la tecnología de hoy tienen que transmitirse por unos medios fijos. Así que el planteamiento era, si tú no puedes abrir esto al mercado y por lo tanto utilizar la eficiencia que debe producir la competencia en términos económicos, de que mientras más competidores hay, más posibilidad hay de que mejore la calidad, de que mejore la eficiencia y que por lo tanto se reduzcan los precios por la competencia que eso genera, no debía ser el segmento de la distribución el que se privatizara, sino el segmento de la producción de energía, donde uno puede tener entonces diversidad de productores, diversidad de medios más ambientalmente aceptables que otros, y con una mayor competencia de precios que provocara entonces una reducción en el costo del servicio y que se mantuviera la distribución. Y hay un segundo elemento que no es de mercado, y es cuál es la obligación del gobierno, cuál es la obligación del Estado, más que del gobierno, del Estado, que es asegurar la provisión de un servicio básico a la ciudadanía, como es la energía. No puede haber desarrollo económico, no puede haber salud, no puede haber un desarrollo humano integral si no hay acceso al servicio energético. Por lo tanto, si el Estado tiene esa obligación, quien vaya a sustituir al Estado en esa obligación debe sustituirla con unos intereses similares a los del Estado, que son servir a la población y no generar lucro y ganancia. Entonces, atentamos contra las dos cosas cuando privatizamos. Uno, privatizamos en el sector que no se beneficia de la competencia y que por lo tanto no genera mayor eficiencia ni genera mejores precios, y lo hicimos poniéndolo en manos de una empresa que tiene, como empresa privada con fines de lucro, un interés económico que va por encima del interés de la provisión del servicio como servicio de necesidad a la comunidad. Así que aquí el problema no es solamente Luma, aquí el problema es cómo se estructuró la privatización de un servicio esencial, dejando en manos del sector competitivo un bien público que no puede competir y con unos intereses que son totalmente opuestos a los mejores intereses de que el servicio sea accesible, sea garantizado, independientemente de que quien lo maneja asuma las pérdidas cuando corresponda y no tenga que tener una ganancia garantizada. Y voy a añadir, antes de dejar a la distinguida licenciada Riestra en la palabra, voy a añadir un tercer elemento a lo que tú acabas de plantear. Y eso sucede con la distribución de agua, sucede con la distribución de energía y sucede con las carreteras. Nuestras tres infraestructuras de energía eléctrica, de distribución de energía eléctrica, de distribución de agua y las carreteras y puentes son viejas. Necesitan urgentemente las tres modificarlas, actualizarlas, hacerlas nuevas en muchos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un sistema, todo un plan de cómo vamos nosotros a producir y distribuir energía a través de una infraestructura vieja, una infraestructura con dificultades. Y por eso ese tema de hay salida es clave, porque la salida, la que sea, si se monta sobre esta infraestructura vieja,
esta infraestructura que está en muy malas condiciones, vamos a seguir con los mismos problemas. Y yo no estoy aquí para defender el contrato de Luma. Lo que planteo es que esa es una realidad. Eso mismo iba a decir, que depende. El contrato de Luma es esos servicios de distribución de la generación de energía eléctrica, que sigue en manos del Estado, y depende de acueductos, y añadió también el presidente, pues de carreteras, que efectivamente están en muy mal estado. Vino este contrato a atender pues un problema, efectivamente, pero mi pregunta, que la hemos hecho anteriormente en este programa, es ¿cómo se evaluó quién o qué compañía realmente estaba capacitada para atender este problema? Y quizás, de nuevo, se enfocaron en un ámbito de la Autoridad de Energía Eléctrica y no en lo que genera la energía eléctrica, ¿verdad? Pues ese servicio, esa distribución. Pero sí, dejando un poco cojo el servicio, pues porque hay un área que no controla la Luma y depende del Estado y del mantenimiento que le pueda dar, pues quien administra la generación de energía eléctrica y acueductos que sigue en manos del Estado. Y lo mismo, si se rescindiera el contrato de Luma, ¿se tienen los recursos para poder evaluar o el nuevo contrato, la compañía, el ente que se ocupará entonces de prestar ese servicio? Algo que también ha salido esta semana en las noticias es pues la admisión de que no se tienen los recursos para supervisar, para fiscalizar esta compañía, no hay el personal ni especializado ni suficiente para fiscalizarlo. Entonces, no sé cómo se puede administrar un contrato de esa manera. Yo quería añadir un elemento adicional a lo que acabas de plantear, Lisa. Supongamos que llegado noviembre, por poner una fecha, se hacen las gestiones para cancelar el contrato de Luma. ¿Cuál es el proceso al otro día de que eso ocurra? ¿Cuánto tiempo va a transcurrir desde que se toma esa decisión hasta que hay otro sistema implantado para la distribución de energía en Puerto Rico? Supongamos que puede haber una empresa que lo pueda hacer. Supongamos que lo pueda haber. ¿Cómo se va a dar esa transición? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Quién va a asumir los riesgos? ¿Quién va a atender las reclamaciones de las personas durante ese periodo de transición? Porque el que está dice, bueno, ya yo no estoy, a mí me acaban de sacar de aquí, y yo haré todo lo posible para hacer la transición, pero las responsabilidades son o del Estado o de la empresa que se ha contratado. Así que la transición, por eso la pregunta en los titulares era importantísima. ¿Hay salida? Y si hay salida, ¿cómo es esa salida? ¿Cuánto tiempo dura la salida? O sea, ¿es factible la salida? Y por supuesto, mencioné anteriormente y lo reforzó el licenciado Frontera, ¿cuánto cuesta la salida? Oye, o sea, no podemos pensar que este perro no nos ha mordido antes. Hombre. O sea, nos mordió 2 veces en acueducto. En Ondeo. Sí. Ondeo y compañía de agua. Claro. O sea, esta misma situación el país la vivió 2 veces con acueducto. En 2 intentos de privatización que los 2 fracasaron por las mismas circunstancias. Con el agravante, Josian, que ahora estamos hablando, después de haber pasado por 2 huracanes, por un terremoto, que la infraestructura está mucho más débil de lo que estuvo cuando el caso de Ondeo y la compañía de agua. Y por lo tanto, cualquier salida tiene que considerar los errores cometidos en el proceso, ¿verdad? Porque como señala Lisa, una de las cuestiones que se ha planteado en las vistas legislativas de estas 2 semanas es dónde están las 3 entidades del gobierno
que tenían que fiscalizar dentro del contrato a Luma contra unas métricas establecidas en el propio contrato. ¿Dónde está el negociado de energía? ¿Dónde está la oficina para las alianzas negociado para las alianzas público-privadas? ¿Y dónde está la propia Autoridad de Energía Eléctrica? Por otro lado, planteaba Lisa, ¿cómo se escogió a Luma? No solamente cómo se escogió a Luma, ¿de dónde salió Luma? ¿Qué era Luma antes de tener el contrato de Puerto Rico? Pues Luma no existía un año antes. Se creó. Luma se Es creó la fusión de dos compañías que se de crean. dos países distintos. De dos países distintos que nunca habían trabajado juntas y que nunca habían operado un sistema eléctrico con las complejidades que tiene el sistema eléctrico de Puerto Rico. O sea, que aquí volvemos al tema de, obviamente, el mal precedente no debe obligar. Pero el problema es, una vez te metiste en ese mal precedente, le decía yo ayer a mis estudiantes, bad cases make bad law. Claro. Es un principio que los abogados utilizamos para cuando hay cosas en el derecho con las que uno tiene que vivir con ellas porque resultaron de un caso tejible en sus hechos y en sus circunstancias, que no le dejaron más alternativa al tribunal que tener que resolver donde no debió haberse resuelto nunca, ¿verdad? Pues eso es lo que está pasando en este momento. Nos hemos metido nosotros mismos en una encerrona donde, sabiendo todos los errores cometidos, tenemos incluso que hacernos la pregunta de ¿y por qué no vivimos con el EJOL? ¿Verdad? Entonces, y eso es una situación terrible desde la perspectiva social del país, y no solamente desde la perspectiva social presente, es de cara a los acontecimientos que pueden ocurrir mañana. Claro. O sea, mañana podemos tener otro María, Dios nos cuide y nos guarde, ¿verdad? Y que pase como el anterior, que pasen 90 años antes de que volvamos a enfrentar un huracán de esa naturaleza. Pero, ¿dónde estamos? ¿Y qué medidas se están tomando entonces, por otro lado, para reducir la dependencia de ese sistema? Porque si sabemos que ese sistema tiene todos esos elementos de obsolescencia, de falta de resiliencia, de costo y efectividad, entonces, ¿qué pasos estamos dando para permitir que haya solución fuera del propio sistema, con redes más pequeñas, con redes administradas fuera de las manos del gobierno, con sistemas de distribución y de producción y de distribución que sean más cerrados, porque uno de los problemas aquí es la distancia desde donde se produce, lo vimos con los terremotos, desde donde se produce la energía hasta donde la energía tiene entonces que llegar, y la ineficiencia cuando salen de operación las plantas, para uno poder sustituir esa distancia y poder cerrar el circuito de distribución. O sea que no es solamente cómo resolvemos el problema de Luma con la autoridad como es hoy, es qué estamos haciendo para facilitar un sistema eléctrico que se salga de la camisa de fuerza que esos parámetros imponen. Y a la misma vez que estamos en todas estas discusiones, en todas estas vistas públicas, yo me pregunto, ¿quiénes ahora mismo están montando el equipo técnico que tendría que recomendarle al gobierno los mecanismos para reducir la dependencia o los mecanismos para escoger una nueva compañía? O sea, a la misma vez que estamos hablando del asunto, que eventualmente sabemos que hay que actuar, ¿quién está montando el equipo a quien le pediríamos de técnicos especializados con conocedores del asunto que pudieran resolver? Digo, y el equipo que pueda manejar una situación como esta, en la cual no es que vamos a escoger una compañía para que venga a proveer servicio, es que vamos a escoger una compañía dentro de un problema de manejo como el que hemos visto. Y definitivamente es donde, dirían en el campo, ahí es donde el grillo tiene la manteca. Exactamente. ¿Verdad? Es donde la cosa se entra en las complejidades de estos elementos, porque de nuevo, el proceso que nos llevó a donde estamos es un proceso que adolecía incluso
de esa capacidad de análisis técnico y de diseño técnico de las circunstancias. Tenemos que ir a la pausa, pero enseguida regresamos y el tiempo ha cogido como que más rápido de lo ordinario, pero tenemos que ir a la pausa, enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 9 de septiembre del 2022. No es casualidad que el primer tema en los titulares y en las entradas y salidas del programa sea el de la crisis energética. Definitivamente, esto es un tema, como lo estamos tratando hoy, que recurrentemente tiene que llegar a este espacio, precisamente por las consecuencias que trae y que representa para la seguridad, para la salud, para la educación y para el desarrollo sostenido del país. Incluso uno de los temas que el Papa Francisco ha insistido, lo insiste en Laudato Si, en Fratelli Tutti, también habla sobre el acceso a los recursos esenciales, y en Querida Amazonía, que habla incluso de la explotación adecuada de los recursos de esa zona en función de una provisión de energía que esté disponible y que sea razonable conforme a las necesidades que tienen las distintas poblaciones. Así que, en definitiva, este espacio amerita la discusión de lo que está ocurriendo, por lo que representa de riesgo a un tema que es fundamental a este espacio de Actualidad Pública, que es cómo podemos seguir hablando y planteando el futuro del país desde una perspectiva esperanzadora y no desde una perspectiva donde uno diga, mira, vamos a ponerle un candado, acabemos de cejar esto y cada cual que ale por donde pueda, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que son necesarias para que el país pueda mantener su agenda y pueda seguir adelante? Y obviamente una de ellas es el tema de la energía. Lisa. Sí, escuchando al presidente hablando sobre pues este vacío en el que podríamos caer si mañana, ¿verdad?, se cancelara el contrato sin haber un plan, una transición. Me preguntaba quién sería el principal perjudicado, pues el pueblo, ¿verdad? Los mismos que estamos ahora mismo sufriendo esta interrupción a veces continua, a veces esporádica, de energía eléctrica, como también mencionó el licenciado Frontera, afecta a esos primeros 4 ámbitos que mencionaba el presidente, del que hemos estado hablando en este programa, que están en crisis: la salud, la educación, el ambiente y el desarrollo económico. O sea, la falta de este servicio básico de energía eléctrica, pues no nos va a permitir educarnos, tener un negocio estable, tener los servicios médicos que necesitamos, ¿verdad? Estar en un país responsable desde el punto de vista ambiental. Y pues también pensando en algo que salió en esta primera media hora del programa, de cómo Luma es una compañía creada, ¿verdad?, por 2 corporaciones que existían, una de Canadá y otra de Estados Unidos. Pues por una parte, pues se ha tenido que ajustar en cuanto al entendimiento de 2 culturas de 2 países distintos, pero al operar aquí en Puerto Rico, a la vez ha sido necesario o es imperativo que también conozcan la cultura puertorriqueña, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer en nuestro país? ¿Qué no se puede hacer? ¿O cómo se deben de comunicar las cosas? No estamos hablando de un Puerto Rico como en un vacío, una tabula rasa, ¿verdad?, sino que es un país que ha sufrido recientemente el trauma de 2 huracanes, terremotos, estamos en pandemia. Desde febrero, Ucrania, ¿verdad?, está en guerra con Rusia y pues afecta también
la exportación de productos básicos. Pues también habría que preguntarse cómo han manejado esta atención de la cultura en el que se encuentra esta compañía. Y por otra parte, pensando en la responsabilidad del gobierno, cómo se ha ajustado el Estado pues para mantener lo que sí sigue bajo su dominio, ¿verdad? El mantenimiento de las plantas generatrices, de las plantas de tratamiento de agua, de las que depende también la generación de electricidad. Son muchas preguntas que me hago y me gustaría saber si hay respuesta. Yo enseñé en el pasado, por muchos años, cursos de análisis decisional. Y un valor importante que le enseñaba a mis estudiantes y que estaba presente en la literatura y en los casos prácticos sobre análisis decisional era la interrelación que había entre los factores. Siempre había que mirar la interrelación entre los factores. Estábamos convencidos que había muy pocos factores que de por sí eran los factores importantes. Siempre eran en relación con otros, ¿no? Y aquí estuvimos hablando hace un momento atrás de la salud, de la educación, del área ambiental, del desarrollo económico. Y voy a mencionar tres de ellos íntimamente relacionados con el tema de la energía eléctrica. O sea, lo que estamos viviendo de la energía, con respecto a la energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica, impacta directamente las posibilidades de que los ciudadanos tengan un sistema de salud adecuados. Esta semana se ha estado planteando en las redes sociales y en los medios de comunicación cuántas personas no tienen electricidad hoy. Y estamos hablando de miles de personas, no es que estamos hablando de 100 personas, miles de personas en todo el país. Entonces la pregunta es, ¿en cuántos de esos lugares hay hospitales? ¿En cuántos de esos lugares hay residencias con personas enfermas? ¿En cuántos de esos lugares hay enfermos que necesitan sistemas eléctricos para su existencia? Entonces, vemos que el tema urgente, prioritario, vital, no es solo el tema de la energía, es el tema de la energía y el tema de salud. En esta semana hubo lluvias copiosas en muchos lugares en Puerto Rico y hay municipios donde los alcaldes han cerrado caminos por los derrumbes que ha habido para proteger a los ciudadanos. Y por lo tanto, los estudiantes de esas zonas han tenido que irse en sistemas remotos para educarse, como estuvieron durante la pandemia. En todos estos lugares donde ha habido cortes de electricidad, ¿cuántos estudiantes no han podido tomar sus clases? Así que vemos que el tema de la educación, que es tan importante, que pensábamos que a la pandemia, como se iba desarrollando, ya íbamos a tener posibilidades, vemos que la ausencia de energía eléctrica nos ha complicado el tema de la educación. Y no digamos nada del tema del desarrollo económico. O sea, ¿cuántos negocios hoy en día han tenido que cerrar en las semanas pasadas porque no tienen energía eléctrica? En la primera parte del programa mencionábamos sobre la obsolescencia del sistema. Yo creo que además de hablar de la obsolescencia del sistema, hay que hablar de cómo abandonamos infraestructura de producción eléctrica que podría resolver muchos de los problemas que tenemos hoy, sobre todo la dependencia del combustible y los contaminantes, como fue el tema de las hidroeléctricas. O sea, Puerto Rico no tenía lagos, ¿verdad? Todos los que recordamos nuestras clases de estudios sociales en la escuela elemental, recordaremos que en Puerto Rico sí tenemos buenos ríos, pero que los lagos que tenemos son lagos artificiales que se hicieron con dos propósitos. Unos, producir electricidad, y otros, almacenar agua para la disponibilidad de agua potable tratada alrededor de la isla. Abandonamos las hidroeléctricas,
dejamos que los lagos se sedimentaran, que si hubieran estado funcionando las hidroeléctricas, los niveles de sedimentación no serían los que habría, porque el agua estaría en movimiento y estaría en circulación, y entonces no tendríamos la cantidad de problemas que tenemos con los abastos de agua. O sea que montamos todo el desarrollo del país sobre una infraestructura ambientalmente sustentable, y de la nada decimos, no, vamos a cambiar esto otro, y eso lo dejamos en el abandono, y no solamente lo dejamos en el abandono, provocamos el colapso de otros sistemas, como ha pasado con el tema de acueducto y la falta de capacidad de los embalses. O sea que, ¿cuánto de eso son, usando una expresión que es común entre nosotros, heridas autoinfligidas en el proceso de desarrollo del país? Como pasó con el tren, como pasó como ha pasado con las carreteras. Entonces, ahora de momento, bueno, pues pensamos que tenemos las condiciones para arreglarlo porque hay chavos para hacerlo. Pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿dónde está la capacidad de poder hacerlo? Pues si Luma no la tiene, es que Luma va a subcontratar a alguien para que supongamos que no salimos del contrato de Luma. ¿Qué exigencias se le van a hacer a Luma para que alguien que sí tenga la capacidad venga? Y entonces, ¿cuánto nos va a costar sobre el costo de Luma la subcontratación de alguien que lo haga por ellos? ¿Y cuánta fiscalización va a poner sobre eso el gobierno federal? Porque en el fondo, los dineros que se están utilizando para la rehabilitación del sistema no son fondos del gobierno de Puerto Rico, ni son fondos producidos por la propia Autoridad de Energía Eléctrica, son fondos que vienen del gobierno federal. Y lo vimos con Whitefish después del huracán, pero lo vimos también con que las turbinas que se compraron con los fondos federales para cuando salieran de funcionamiento las plantas generatrices, EPA dice que no son utilizables dentro de la reglamentación de los Estados Unidos. O sea que se pusieron millones de dólares para adquirir un equipo que tan pronto se compró ya no servía para nada por la misma reglamentación, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto es costo sobre costo, ¿verdad? Y volviendo a la pregunta que hacía Lisa ahorita, o sea, salimos del contrato y ¿qué hacemos en esa etapa de transición? Porque pues, no podemos volver a lo que teníamos antes de Luma, porque por eso nos metimos donde nos metimos. Pero ¿cómo lo atendemos prospectivamente de tal manera que se dé la capacidad de recuperación que el país necesita? Yo creo que esa es una pregunta que tiene que ser fundamental a la discusión. Un problema de sana administración, ¿verdad?, que falta. Y escuchando a José hablar sobre las ayudas federales que tenemos, ¿verdad?, que hace unos meses hablamos en este mismo programa de cómo estaban ya moviéndose los fondos para que finalmente pudieran llegar para la reconstrucción del país después de María. ¿Cuántos países podrían hacer tanto con esas ayudas federales? Nosotros también, pero cuando entra entonces unos intereses económicos que no concuerdan con el bien común, cuando hay corrupción, se echa a perder, como el ejemplo que nos dio el licenciado Frontera de las turbinas. Escuchando también hablar sobre la hidroeléctrica en el huracán María, la hidroeléctrica de Villalba, de Toabaca, salvó la situación de la región, ¿verdad?, de los alrededores. ¿Por qué abandonamos lo que ha funcionado? ¿Por qué no damos mantenimiento a lo que tenemos? ¿Por qué no administramos sanamente lo que nos va llegando? Me parece que estoy solamente haciendo preguntas, ¿verdad? Pero francamente no tengo la respuesta. Hay tres elementos que quisiera plantear en esta intervención. La primera es que yo como ciudadano no percibo el sentido de urgencia en las personas que están llamadas a resolver el asunto que tenemos de frente. Digo las personas que están llamadas porque fueron las personas que se acercaron a los ciudadanos y les pidieron en el 2020, denme el voto que yo me voy a encargar de servirles a ustedes. Y de eso han pasado 2 años.
Entonces yo no percibo como ciudadano, ni por lo que escucho, ni por las discusiones, ni por las amplias vistas públicas, el sentido de urgencia de los que les toca actuar. Encuentro el sentido de urgencia en las discusiones, en los planteamientos, pero no veo como ciudadano el sentido de urgencia en los que les toca actuar. Ese es el primer punto. El segundo punto, si uno lee... Que antier el gobernador lo que decía, bueno, después de todas las cosas que dijo hace 2 semanas, que ahora lo único que toca es fiscalizar. O sea, Sí, yendo seguro, en esa dirección. seguro, seguro. En los argumentos todo el mundo tiene algo que decir. A la hora de la verdad... Pero ahora hay que actuar. Entonces, el segundo elemento, si nosotros vemos los periódicos en Puerto Rico, particularmente Nuevo Día, todos los días nos trae las estadísticas con respecto al COVID. Cuántos muertos, cuántos hospitalizados, cuántos están en las salas de cuidado intensivo. Pero me pregunto yo, volviendo al tema de la fiscalización que trae el licenciado Frontera, ¿dónde están las estadísticas diarias basado en cuántos ciudadanos no tienen electricidad y cuántos hospitales no tienen electricidad y cuántos centros de cuidado de adultos no tienen electricidad? ¿Cuántas personas han muerto directamente a consecuencia de que no tenemos un sistema de energía confiable? Me da la impresión a mí que nos sorprenderíamos al ver los números. Entonces la pregunta es, ¿y a quién le toca levantar esos datos? ¿A quién le toca fiscalizar? ¿Quién responde por esos impactos? ¿Quién le responde a esta familia que perdió un familiar porque de momento no hubo electricidad en su casa? Hoy, mañana, 3 días sin electricidad, y en ese hogar hacía falta que hubiera una nevera para donde poder poner las medicinas o un sistema para ventilar a la persona. Así que ¿quién responde en esto? Es bien importante. ¿Quién fiscaliza? ¿A quién uno le pide cuentas por los muertos? No, más grave aún, como acabo de mencionar, ¿quién lleva cuenta de los muertos? ¿O quién lleva cuenta de las personas que su condición se ha empeorado por no tener un sistema eléctrico en su casa que le permita tener los elementos básicos para cuidarse? Y el tercer punto, lo voy a tomar de una columna que esta semana publicó el distinguido persona de los medios, Normando Valentín, que la tituló muy sugestivamente su columna, Puerto Rico, paraíso de la gancería. Fuerte el planteamiento, fuerte de Normando, pero a mí me hizo reaccionar cuando leí el título y cuando leí la columna, porque esa es la impresión de muchas personas. Whitefish, mucho de lo que estamos viviendo es gancería, personas que han venido a lucrarse al gobierno, personas que han venido a lucrarse a las entidades públicas que están para servir a la ciudadanía. Así es que nos encontramos en una situación complicada, un gran desafío. Es más, añado un elemento adicional. Yo escuchaba esta semana un planteamiento que cuando lo escuché dije, es increíble. Se planteó que la compañía que está a cargo de la distribución no está listo para la temporada de huracanes. ¿No están listos? En otras palabras, le están diciendo a la ciudadanía, tú estás por tu cuenta, nosotros no estamos listos si viene una temporada de huracanes. Pero extrapolemos eso a otros números. Esas mismas condiciones que tú señalas. El fin de semana pasado murieron 14 personas en incidentes violentos alrededor de la isla. ¿Cuándo fue la última vez que vimos una estadística publicada de delitos? ¿Cuándo fue? Hace 3, 4 años, la primera plana de los periódicos consistentemente era por dónde van los índices de actividad criminal. ¿Cuándo fue la última vez que vimos una portada dedicada a los índices de actividad criminal? Entonces, y volvemos a lo mismo, no hay respuesta.
cada vez que se plantee y quién fiscaliza y qué se está haciendo. Entonces, pues, caemos en el mismo espiral de inacción con cada uno de los temas que son centrales al país. Lisa. El huracán, o bueno, estas catástrofes o eventos atmosféricos son eventos recurrentes en nuestro país, ¿verdad? Sí, ondas tropicales provocan inundaciones, inestabilidad del servicio eléctrico, pero si ya sabemos que algo va a ocurrir todos los años, ¿por qué no nos podemos preparar? Y volviendo también al tema de qué pasa si se cancela el contrato de Luma o qué pasó a la hora de contratar a esta compañía. Tenemos procedimientos, procesos establecidos para esas tomas de decisiones, para esa elección, ¿verdad?, de la compañía que va a administrar una actividad como puede ser o un servicio, la generación, distribución de energía eléctrica. ¿Quién toma la decisión de si se hace a través de una subasta o por RFP, ¿verdad? Request for Proposal? ¿Quién evalúa? ¿Quién decide? ¿Qué preparación tienen esas personas que han de, por un lado, tomar la decisión de si por subasta o por propuesta? O una vez, pues entonces se tienen las distintas alternativas a la mano, toma la decisión. ¿Qué conocimiento especializado tiene esa persona o ese equipo de trabajo? Es muy importante tener estas respuestas, tener esta preparación para poder administrar el país. Si no, pues efectivamente fueron muchos ofrecimientos que nos hicieron en las últimas elecciones que no se han cumplido. No hay duda que la población en general, nosotros los ciudadanos, estamos muy descontentos con lo que estamos viendo en la atención, por mencionar estos 5 elementos: salud, ambiente, lo que acabo de mencionar. Pero estamos a 2 años de las elecciones. Entonces nosotros como ciudadanos, yo creo que tenemos la obligación, la responsabilidad de ser muy vocales pidiendo a las personas que ya da la impresión que se piensan posicionar para pedir el respaldo del pueblo en el 2024, que no vamos a esperar a septiembre del 2024 para pedirle las propuestas. Necesitamos sus propuestas para atender estos asuntos, por mencionar estos 5 asuntos que hemos visto hoy, en particular el de energía eléctrica. Necesitamos las propuestas hoy. Hoy necesitamos las propuestas, y no las propuestas de castillos en el aire, propuestas concretas de acción. Ya tenemos claro cuáles son los asuntos. Así que la convocatoria es a que no nos digan, espera que tengamos el programa de noviembre, el programa de gobierno en septiembre del 2024. El programa de gobierno lo necesitamos hoy. ¿Cómo es que ustedes, los que planifican solicitar el voto del pueblo en las distintas áreas, tienen sus planes? Y es a eso a lo cual deben dedicar el gran esfuerzo para que el pueblo de Puerto Rico pueda estar en condiciones de otorgarle el favor para que gobiernen al país. O sea, no estamos en el tema de vamos a seguir discutiendo el asunto. Estamos en el tema de que el plan de gobierno, programa de gobierno para el 2024, tiene que salir ya, porque los problemas están aquí, están ahora y están causando muchas dificultades a la ciudadanía. Entre los músicos hay un dicho, que el que pone los chavos es el que decide que se toca. Eso es así. Y que se baila. Así que la semana que viene estemos bien atentos, porque el día 15 y el día 22, 2 comisiones distintas del Congreso de los Estados Unidos van a estar mirando este tema. El día 15, la Cámara de Representantes, el Comité de Transportación e Infraestructura, va a estar mirando qué ha pasado en la isla después de María y dónde vamos con la recuperación. Y el 22 de septiembre lo hará el Comité de Recursos Naturales, que quiere examinar precisamente cómo nos va con promesa
y la situación del sistema energético de Puerto Rico. Así que la agenda sigue estando. La mesa está servida. Y en los mismos temas que hemos estado conversando, así que ustedes atentos a lo que ocurre y no se olvide que si se ha perdido alguno de nuestros programas, pues no tiene que lamentarse. Para eso están las redes sociales de la Pontificia a través del canal Huellas del Futuro y la cuenta de Spotify, donde ustedes pueden acceder por fecha y por tema a todos los programas de actualidad pública, así como el resto de la programación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Lamentablemente el tiempo no nos da para más, pero los esperamos la semana que viene aquí por Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.